episodio más, una conversación más. Hoy tengo el privilegio y el honor de conversar con Edil. Hermano, ¿cómo están? Un placer. Gracias por el tiempo que se tomó, la oportunidad de aceptar conversar conmigo. No, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Un privilegio y no toda la gente se toma el tiempo para invertirlo en uno y estoy agradecido. Gracias a Dios por eso. No, yo también estoy agradecido, Edil. Cuando le hice la propuesta, usted aceptó y me gustó porque es algo que a mí me identifica, que cuando yo veo a alguien que está emprendiendo algo y lo comparte conmigo y yo puedo ser parte de ese emprendimiento, yo pongo mi granito de arena. Creo que es necesario porque muchas veces vemos a nuestras amistades, a las personas que tal vez están cerca de nosotros, que están haciendo algo y no los apoyamos. Y creo que cuando hay gente que apoya, la persona que está emprendiendo o que está haciendo eso se motiva y dice, wow, por lo menos hay una o dos personas que creen en mí y que me están apoyando. Entonces eso es una bendición para mí. Sí, creo que para mí también una enorme bendición porque tengo también este concepto, Edil, de que todo empieza de algo pequeño. Así es. Todo empieza declarando una palabra. Así es. Porque la palabra tiene poder. Así es. Sí. El Señor, bueno, vamos a hablar de esto rapidito. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Abraham ya tenía de todo. Pero el Señor le dice, salí de ahí, de tu alrededor. Y yo voy a hacer, oye lo que le dice el Señor, y la gente no entiende esto. El Señor le dice, yo voy a hacer que tu nombre sea famoso. Entonces hay gente que se molesta porque un ministro es famoso. Y eso no tiene nada que ver, eso tiene que ver con el corazón. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, entonces cuando Abraham sale, él va caminando y es pequeño, va dando pequeños pasos hasta que llega donde el Señor lo pone. Sí, algo bien curioso, va, porque hablando de él, Dios lo va formando, su carácter, preparando el camino. Sí. A uno nos cuesta más porque yo siempre digo que Dios no te va a dar un avión sin antes andar en bicicleta. Claro. Entonces Dios tiene que formarte y te va formando el carácter, te va quitando esa falsa humildad, ese orgullo, esos arrancones de enojo que todavía está trabajando conmigo. Sí. pero ahí vamos de a poco. Y cuando el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, yo creo que Él se encarga de recordarnos que Él nos está ayudando, Él está ahí para ayudarnos y para corregirnos. Sí, Edil, creo que cuando el Espíritu Santo se engendra en nosotros, sucede algo espontáneo de parte del Señor, porque lo he experimentado. Sí. Y en estos últimos años de mi vida me he visto yo mismo y he puesto el Josué 4 años atrás, 4 años y medio atrás, y a donde estoy he dicho, wow, valió la pena desafiarme a mí mismo en querer ser un hombre diferente, en trabajar en mí mismo, porque yo tengo una frase que vino a mi mente cuando me encontraba en una de las situaciones, Edil, donde no quisiera que nadie llegara. A lo más, así, perdona la palabra, a lo más basura que puede llegar un hombre, que cómo yo puedo exigir a alguien, a un gobierno, vamos a hablar así, o a algún personaje a cambiar el mundo. Cuando yo no puedo cambiar yo mismo. ¿Entiendes? Y creo que esa frase nace y yo digo para yo poder cambiar el mundo, tengo que cambiar yo primero. Cambiando yo, cambia mi mundo. Corredor. ¿Va? Porque el mundo de nosotros es nuestro contorno, con quien nosotros nos juntamos, con quien nosotros compartimos, porque todo eso es parte de nuestro crecimiento. Yo siempre, así en mis prédicas y cuando salgo tal vez a ministrar, yo siempre digo y me gusta decir esta frase, que el Espíritu Santo
siendo el que se encargó de hacer todo. Correcto. Él es tan humilde que solamente glorifica a Cristo. Wow. Y él siendo el Todopoderoso, Dios dio la orden, el Espíritu Santo vino y hizo todo. Y todavía sigue creando. Él es el que engendra al Señor, el que pone al Señor en María. Sin el Espíritu Santo Jesús no puede volver a la vida. Wow. Poderoso. Entonces, y si Él es humilde, ¿quiénes somos nosotros para no ser humildes? ¿Me entiendes? Pero respecto a eso, creo que es una de las áreas como ser humano que es difícil. Es muy difícil, por el orgullo, por el ego, por el yo. Por eso es que a uno nos ha costado llegar donde tenemos que llegar, por eso, por el yo. Porque es bien difícil saber que estás equivocado y que la otra persona tiene la razón y no agachar la cabeza y decir yo lo acepto. Eso es muy difícil. Eso se llama humildad. Humildad. Ser humilde es saber reconocer. Y no a veces no es la vestimenta, no es cómo hablas, no es la cadena de oro, no es el carro que andas, no es el reloj. Es algo de aquí. Algo interno. Algo interno que la gente te ve y dice, no, esa persona es humilde, ese tipo tiene algo. Tiene algo diferente. Sí. Entonces, para mí, sin el Espíritu Santo, no podemos tener una verdadera humildad. Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad que es el único. Es el único que nos guía. Sí. Es el que nos consuela. Sí. Es el que nos pone, yo lo figuro, que es el que pone esos pensamientos positivos en nosotros. Amén. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, creo que nosotros no tuviéramos, ¿cómo le explico? No tuviéramos un nivel, una capa. Un nivel de conocimiento donde podamos nosotros controlar. Un ejemplo, el Espíritu Santo nos ayuda a controlar nuestras emociones. Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Sí. o sea, para ser humilde hay que ser manso. Hay que ser manso, correcto. ¿Entiendes? Entonces, esto está tremendo. Sí, esto está tremendo. Edil, gloria a Dios, que Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Así como Él está haciendo eso precioso en nosotros, también nosotros podemos transmitir. Sí. Y que si Él lo hizo en nosotros, también lo puede hacer en las personas que van a escuchar, que van a ver este episodio de esta conversación. Creo que con uno. Yo tengo una fe, una convicción de que con uno. Que este episodio, que esta conversación, si solo es para una persona, Edil, para mí me llena de satisfacción, me llena de alegría, porque Dios así es. Mira, hay gente que nos va a ver, porque no solo va a ser uno, que en estos momentos están pasando por situaciones bien difíciles, por ansiedad, por ataques de pánico. Y yo te puedo decir y te puedo garantizar que en Cristo se puede vencer eso. Eso es lo que yo percibo del Espíritu y me dirijo a las personas que nos están viendo. Que la ansiedad y los ataques de pánico son algo que el enemigo viene a poner en tu vida. Y son cosas, hermanos, son pensamientos que el 90% de esos pensamientos nunca van a pasar. Son emociones. Y Dios nos enseña cómo controlar eso. Hablando un poco, ya que tocamos el tema de la ansiedad, creo que por naturaleza es parte de nosotros. Somos ansiosos. Pero la humanidad, creo que me atrevo a pensar, Edil, que el 90% de la humanidad desconoce los síntomas de la ansiedad, que la ansiedad lo lleva a la depresión a uno, y que la depresión
lo lleva a quitarse la vida? Yo te voy a contar un poco de una experiencia, mi experiencia. Yo hacía música secular y yo me crié en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano desde que yo tengo uso de razón. Mi mamá es cristiana, mi abuelita es cristiana, mis tíos cristianos, pastores. Yo crecí, a la par de mi casa estaba la iglesia. Yo crecí ahí, yo vine acá, yo empecé a hacer música. Yo le hice al Señor una promesa, porque yo siempre he sabido que Dios estaba ahí. Si a esta edad yo no hago nada con la música, yo me retiro de esto y te sirvo. Imagínate que de ese lapso hasta el tiempo que llegaba de cumplir a esa edad, no había pasado nada en la música. Y ya cumpliendo, ya llegando para esa edad, me empezaron a pasar cosas. Empezar a viajar, empezar a abrir eventos, empezar a estar con gente famosa. Muchos de los artistas que ves, no esta camada, sino la anterior, que ves en la televisión, yo estuve con ellos. Yo recuerdo, Sí, yo lo conocí a sí, usted. Yo he estado con toda esa gente. Yo lo conocí a usted cantando música secular, Sí, allá en el 2006. Sí, yo he estado ahí con toda esa gente, yo sé lo que es ese mundo. Entonces se empezaron a abrir puertas, empecé a viajar, empecé a hacer música con esta gente. Pero yo no le cumplí la promesa al Señor. Y un día en mi trabajo, me fui a trabajar y de la nada me desmayé. Y desde ahí empecé a tener ansiedad. Me empecé a estresar, de ahí empecé a tener ansiedad, de ahí empecé a tener ataques de pánico. Correcto. Cuando uno tiene ataques de pánico, parece que el mundo se te viene encima. Te estás muriendo y es una emoción, es algo que está aquí, pero lo estás viviendo. Y yo me recuerdo, yo me sabía el Salmo 23. Y yo todavía no era cristiano. Y empezaba, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y trabajando, en lugar de delicado, pasto me hará descansar. Y yo temblando, hermano. Horrible, sí, sí. Más temblaba cuando decía eso. Yo decía, Señor, pero porque yo entendía, yo declaro la palabra, yo sé que Dios va a hacer algo. Un día en mi carro, vengo manejando y tengo un ataque de pánico, hermano, pero fuerte. Vengo manejando. Y él le dijo, ok, Señor, te entrego mi corazón, ya no puedo más. Wow. Hermano, se metió el Espíritu Santo a mi carro. Solo. Una sola, mi hermano. Ahí empezó el Padre a un proceso en mi vida, hermano. Un proceso de 1 año y medio con ataques de pánico. Donde yo me acostaba a las 5 de la tarde, a esta hora casi. Yo le decía, Señor, me cubría, le decía, Dios mío, que no amanezca. Yo no quiero salir a trabajar, yo no quiero salir afuera, yo me voy a morir. Mi miedo era que me iba a morir. Y yo escuchaba una voz que me decía, ¿qué le va a pasar a tu esposa? ¿Qué le va a pasar a tu hija? Vos no sos nadie. Matate, vos no sos nadie. Sí. Hermano, hasta que un día, hermano, estoy en mi cuarto. Y digo, Señor, quítame esto, ya no aguanto más. Hay gente que dice que Dios no habla audiblemente. Yo digo que sí, porque yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Me dijo, hijo, se metió un viento, hermano, una cosa así. Me dijo, hoy te voy a entregar la llave para que venzas eso. Cada vez que te sientas así, arrodíllate y adórame. Wow. Hermano, esa es la llave, la adoración. Cuando, hermano, disculpa que me estoy extendiendo. No, de esto. Saúl sufría de ataques de pánico. Sí. Por eso es que tenían que llamar al que estaba allá atrás, a David. Al rey, sí. Al que estaba ungido como rey, pero no era rey. No era rey todavía, correcto. El que sabía que era el rey, pero todavía no le tocaba. Tocaba y el rey se calmaba. Dice que la Biblia dice que un espíritu malo venía de parte de Dios, venía. Mira qué poderoso. Un espíritu malo de parte de Dios venía para atormentar a Saúl, pero mira la autoridad que tenía David, que al tocar el arpa ese espíritu malo le obedecía y se iba. Poderoso, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces la adoración hace que eso se vaya. Y si tú te mantienes adorando, eso se va a ir para siempre. Son misterios poderosos de parte del Padre.
que Sí. quien no lo ha experimentado, Sí. yo he experimentado también casi lo mismo, bro, pero no fue eh, tan agudo, así como tal vez usted No, lo pasó, yo profundo, hermano. pero sí llegué a un momento de pensar de que si dejaba de vivir, se solucionaba todo. Y ese siento al Padre. Y es que mira, es que eso es lo que el enemigo quiere. Porque mira quién sos vos ahora. Sí, Mira lo que Dios está poniendo en tus manos y la capacidad que estás adquiriendo para ayudar a otros. Eso es lo que el enemigo no quería. sí, ¿Entiendes? O sea, de aquí pueden salir muchos más. ¿Me entiendes lo que te quiero? Es por eso que la gente que Dios llama a un ministerio son tan atacados. Porque de ahí ellos paren, de ahí salen. Ellos son una María, que el Espíritu Santo viene ajá, y lo lo pum. embaraza. ¿Me entiendes? Soy fiel creyente de esa palabra, que somos embarazados Sí, por el Espíritu preñados, Santo. hermano, Sí, preñados. Sí, sí. sí. Dil, pero algo bien curioso, cuando nos encontramos en esas situaciones, eh, que tenemos que tomar una decisión. Yo recuerdo, tengo una foto en mi memoria de ese momento. Eh, ya Dios me había regalado varias cositas de las que le compartía que Ujú, tenía, y iba manejando un día hacia mi casa, ujú. pero antes de eso yo llegaba a mi casa y yo no sentía nada de amor por mis hijas ni por mi esposa. Yo llegaba a mi casa, yo como que vivía solo. Ujú. En esa ocasión eh, vino esa voz de la que usted hablaba y me dijo: Josué, Josué, Santo. este es el tiempo. La decisión no la tengo yo, No, la tienes tú. así es. Y había otra voz Ujú. que me decía: vete, agarra el vicio. Yo bebía, era bebedor regular, pero era de los bebedores que solo en Gavilla. Sí, Yo podía tener mi 12 en la casa, mi botella, pero no. yo ni las volteaba a ver, las botaba porque se me vencían. Ajá. Solo era de que me juntara con amistades Sí. y yo. Wow. Y en esa ocasión, Edil, se vino un deseo, pero un deseo fuerte, Ujú. como vete, refúgiate allí, que esa es la solución. Pero en eso llegó esa voz y me dijo: Josué, este es tu tiempo. Tienes que tomar una decisión. Le estoy hablando hace casi 4 años y medio atrás. Wow. Me tocó tomar la decisión. Y desde ahí Dios empezó a trabajar en mi vida de una manera paulatinamente, Sí. pero segura. Sí. Sí, sí, sí. Y qué bonito es cuando uno empieza a entregarle todas esas áreas, todo ese orgullo, todo ese ego, todas esas cosas internas que nos dominan a nosotros. Sí. Y yo siempre digo wow, a esta altura digo yo, wow, la verdad que uno es machista. El hombre corre con un machismo que creo que eso lo hace a uno tocar el suelo. Mis amigos se ríen porque a mí me dicen que yo soy un llorón. Pero es que cuando yo percibo al Padre y percibo que el Señor está en un lugar, así como está aquí y está con vos, yo no puedo contener eso. No. Si vos te fijas, estudiar los profetas, cada profeta que Dios llamó cayó en depresión. Todos cayeron en depresión. Todos. Te vas a Elías, te vas a Jeremías, te vas a este, te vas al otro. Todos cayeron en depresión. Uno decía, no, es que no me quieren oír. No, que... Entonces Bueno, cayeron en depresión. Bella, Elías estaba ya doblado debajo de un palo allá, que lo tuvieron que ir a levantar para darle, ¿me entiendes? Entonces, solo yo quedé. Me quieren matar, me quieren quitar la vida. Después, entonces, todos han pasado. ¿Por qué toda esa gente pasó por un proceso? Siempre digo esto, y te lo digo a ti, recibime esto. Amén. Porque el corazón de un verdadero profeta no está con sentimientos de la tierra. Porque él no puede profetizar cómo se siente o cómo se levantó hoy.
Él profetiza de acuerdo, escucha la voz de Dios. Sí. ¿Entiendes? Si yo me levanté triste, yo no te puedo ir a profetizar tristeza. Si yo me levanté alegre, yo no, porque estoy alegre, no te voy a ir a profetizar alegría, no. Se habla de parte de Dios lo que Él está diciendo. Entonces el corazón tiene que ser moldeado, tiene que ser pulido, para que no haya no haya eso, que no, este me hizo algo malo, no. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, yo entiendo. Sí, es una cosa tremenda esto. Sí, porque es que creo que todo, como decía usted, todo hombre que está siendo preparado Sí. para sembrar en otra vida, creo que tiene que ser pulido de una u otra manera. Es necesario. Tiene que ser pulido sí o sí, porque como estábamos hablando, en contexto de lo que estábamos hablando, de que por naturaleza traemos ese ego, Sí. ese orgullo, emociones encontradas. Podemos añadirle tantas cosas, venimos de contextos de generación tras generación. Hermano, de maldiciones, de cadenas, de ataduras, de cosas. Me explico. Entonces, la palabra sigue siendo la misma. Sí. Y si nosotros no nos doblegamos a obedecer, a escuchar la voz audible de nuestro Padre, vamos a seguir en la misma. Pero qué lindo es que uno viene y dice, ok, Dios me está hablando. Sí. Me pongo de pie, avanzo. Porque recuerda, y es algo que yo he visto que usted comparte mucho en las redes, que el desierto, así es, que el desierto no nos forma, sino que el desierto revela quiénes somos en el Padre. Mira, en el desierto, Dios te lleva al desierto. Sí, podemos configurar ahí que el desierto es lo mismo de todo eso que pasamos. Es para sacar lo mejor de vos. Claro. El desierto te hace sacar lo mejor de vos y te hace entender las cosas que estás fallando. ¿Entiendes? Porque en el desierto ahí no hay nadie, hermano. Cuando todos se van, hermano, hay desierto que es que todo el mundo se va, hay desierto que estás enfermo, hay desierto que, no sé el desierto, ¿entiendes? Que esté pasando las personas, pero mi desierto era que yo tenía que estar solo en ese momento de ansiedad para aprender a conocer la voz de Dios. Pero cuando uno está ahí, piensa, no es un pleito. Sí, pero piensa que nadie lo quiere. Que nadie lo quiere y le reclama a Dios a uno. Uno le reclama a Dios. Sí, pero es necesario pasar por eso, porque cuando salís de ahí, salís con el poder del Espíritu Santo. Como salió Jesús. Jesús entra lleno del Espíritu al desierto, pero sale en el poder del Espíritu. ¿Entiendes? Y ahí es donde empieza a hacer lo que tenía que hacer. Porque después de ahí empieza él que empieza a hacer los milagros. Entonces, él hace cosas antes de eso, pero ya lleno, ya en el poder que él está sobre. Cuando el Espíritu viene sobre una persona, tiene que está sobre vos, está en vos y anda con vos, hermano, eso es poderoso. Eso es poderoso. Edil, hablando de todo un poco, yo lo conocí a usted allá como en el 2006, tal vez no tiene uso de memoria, pero yo lo conocí cantando música secular. Sí. Me compartió un poco de que usted le hizo promesa a Dios que no cumplió. Dios tiene que procesarlo. Sí. En el proceso, usted reconoce que la única salida es Él, es Cristo. Yo estoy completamente seguro, hermano, que no hay otro camino. Yo, cuando te digo, yo estaba en ese proceso y me recuerdo, hermano, que si yo iba 1 o 2 veces al hospital cada semana. Wow. Y yo iba manejando, hermano, y me daba un ataque de pánico, me iba para el hospital. Y los doctores me decían, usted no tiene nada. Usted está más sano que un toro. Usted no tiene nada, usted está fuerte. Me empezaron a dar pastillas, solo me tomé una pastilla. No me sentí, no me gustó. Es que lo mío era espiritual. Ya era parte. Lo mío era espiritual. Era necesario. Era necesario, lo mío era espiritual. Entonces, fue un proceso bien difícil. Te digo que ya después, a los años, yo me senté a platicar con mi esposa. Mi esposa no entendía lo que estaba pasando conmigo. Ella pensaba que me estaba volviendo loco.
porque yo nunca le compartí nada y ese es un problema que nosotros los hombres tenemos. Y es necesario un consejo para los que nos van a ver o no, que si estás pasando por eso, rodéate de gente buena y cuéntale tu problema a la gente. No te quedes con eso, porque entre más nos escondemos, más se vuelve un peso más grande para nosotros. Rodéate de gente que te va positiva, gente que te va a ayudar, gente que va a estar ahí, gente que puedas llamar. Tus cosas no se las cuentes a cualquiera, pero tienes que tener unos 3, 4 personas que van a estar ahí. Mi pastor Juan, yo lo llamaba, yo siempre le digo a la pastora, gracias por este hombre, porque yo lo llamaba sufriendo. Yo le dije, hijo, tranquilo, hijo. Él siempre oraba por mí, él me miraba en la iglesia, hijo. Entonces yo estoy muy agradecido. Otros hermanos que han estado ahí también. Sí, que Dios siempre cuando Dios es que ahí donde uno se da cuenta de que Dios está en el proceso. Sí. Porque según uno va soltando esas cosas que lo atormentan, así Dios va poniendo las piezas correctas, pero creo que pero mi persona, voy a hablar también porque casi pasamos algo similar. Hay un hombre fuerte, ¿va? Que lo sabe todo. Sí. Lo quiere hacer todo en su fuerza, sí. Lo quiere solucionar a su manera, pero ya en el hombre espiritual, ese hombre espiritual milita diferente. Sí. Es más rendición, más sumisión, más de soltar cosas, porque el Espíritu Santo viene y te empieza a revelar esas cosas, entonces, ok, tengo que soltar esto, tengo que soltar esto, y cosas que a veces estamos así y que no las queremos soltar y no. Yo te voy a contar te voy a contar esto, mira, hace 1 año y medio yo hice una oración, yo le dije al Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer en problema. Y yo le dije, revélame qué es lo que yo tengo que dejar. Hay gente que no me va a entender, pero sí, el Señor me dijo, yo lo entiendo. Te quiero solo por un tiempo. No te quiero con nadie, te quiero solo. Yo dije, Señor, mis amigos, pues yo tengo gente que yo amo y me gusta estar. Yo no soy de los que ando visitando. Ellos saben, si yo voy a visitar es por algo. Pero Él me dijo, te quiero solo, no te quiero con nadie. Y entonces el Padre empezó a revelarme, hermano, las cosas que habían en mi corazón. Todavía me asusté. Yo me asusté, hermano, y dije, Dios mío. Yo pensé que todo esto no. Hermano, qué difícil es. Qué bello y qué difícil es cuando el Espíritu Santo te muestra esa película y te dice, ¿vos crees que estás bien aquí? No, mira. Y le pasa que claro, en un segundo, 2 horas. En un segundo de nosotros, en lo espiritual son 2 horas. Me pasó eso. Sí, entonces es increíble y pues venimos saliendo de eso y fíjate que desde ahí yo he visto un crecimiento en el ministerio. Yo empecé a servir y después de empezar a servir le dije, Señor, yo quiero crecer. Hermano, de ahí para allá, invitaciones a predicar. Wow. Hermano, o sea, bueno, Dios es bueno. Hablando de eso un poco, algo que yo hasta se me puso la piel como china, dijimos nosotros. Yo he escuchado su música, le había puesto mente, buena letra. No es que mala letra, ¿va? Pero ese álbum nuevo que escuché, ¿cómo se llama? Íntimo. Sí. Cuando yo escuché el intro de la canción que usted estaba promocionando ahí en las redes, porque yo soy de las personas que me escucho la letra. Claro. Yo dije, wow, qué letra que viene. Yo la siento que viene del corazón de Dios, porque es una letra que me transmitió a mí una seguridad, algo positivo en mí. Yo digo, wow. No es que, como le digo, porque hay gente que cuando uno se expresa de una manera saca todo el contexto. No es que la demás música, sino que hay algo, y ahorita que usted está comentándome esto, me está confirmando que es algo que Dios está preparando, y se lo voy a decir así, se lo voy a decir no se lo voy a decir como el hombre más espiritual que pueda haber, pero póngale mente a ese álbum, póngale mente a esas letras,
cuando hay letras de música o hay palabras que usted suelta y esas palabras que usted suelta penetran en la mente de las personas y se vuelve algo en lo espiritual, se menea, es porque vienen cosas buenas. Son experiencias. Mira, yo trato siempre de... Yo no escribo una canción solo por escribirla. Sí, mira, a mí me ha pasado, hermano, y es que, mira, estábamos hablando, y voy a parar ahí, estábamos hablando del hombre espiritual, ¿me entiendes? O sea, cuando vos caminas en el espíritu, ya el hombre, la mente, ya el alma, ya el cuerpo, ya no tiene autoridad. Y Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Él está diciendo, yo ando en el espíritu. O sea, yo ya no, la carne ya no me domina, yo ando en el espíritu. Por eso es que dice, Cristo vive en mí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando uno está en las letras, a mí me ha pasado, hermano, que estoy en el estudio y de repente me pega sueño y me duermo y me veo escribiendo la letra, bro. Me despierto y lo empiezo a escribir en lo normal. Pues, me ha pasado, bro, que estoy dormido y viene alguien y me agarra la mano y me empieza a cantar canciones y hasta que ese personaje no se asegura de que yo me la aprendí, no se va y me suelta la mano. ¿Me entiendes? Padre. Entonces, no, como vos dijiste, yo no soy el más espiritual, pero una cosa yo sí sé, que lo que estamos cantando, lo que estamos predicando es porque Dios, son vivencias, son experiencias que Dios nos ha dado y es la palabra del Señor. Así es. Sí. Es poderoso Dios, Dios obra misteriosamente. Amén. Y sí. En diferentes maneras. Sí. Y en personas diferentes, porque a veces nosotros, Edil, como personas queremos que todos cambien de la manera que Dios trabajó en nosotros. Y como le decía al principio, yo tuve que enfrentar temores, miedos, luchas, hasta que no entendí que tenía que trabajar yo. Así es. En mi hombre interior. Sí. Tenía que hacer ese cambio en mí. Empecé a ver las cosas de diferentes maneras. Empecé a ver lo maravilloso que Dios es. Uh-huh. Empecé a valorar hasta cuando respiro. Esa es una de eso. Yo tengo eso, brother, que poderoso. Cuando salgo de mi trabajo, me levanto en la mañana, voy manejando. Señor, gracias por este segundo de vida. Porque yo me recuerdo, hermano, los momentos donde yo sentía que me moría. Hermano, eso es. Y que estamos vivos. Estamos respirando, bro. Es una bendición. Es poderoso. Es una bendición. Sí, una bendición. Yo recuerdo que cuando pasé un momento también, no sé si le pasó a usted también, pero cuando iba a dormir, había un sentimiento como un espíritu de muerte, podemos decir, sí. Que yo decía, esta va a ser la última noche. Uh-huh. Y me pegaban unos ataques como de que el corazón, un vacío. Aquí ves que uno, como que yo sentía de que si le hacía así, uh-huh, ese iba a ser mi último respirar. Uh-huh. Y yo decía, wow. Y yo lo único que le decía al Señor es, Señor, lo que sí sé y reconozco que tal vez no di lo que tuve que dar en mi vida, en esta tierra, pero quiero morir en ti. Esa era la única frase y siempre decía ese salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en un momento, yo ahorita se lo digo, me trabo todo, pero en ese momento fluía, claro. Es que cuando uno está en el espíritu, hermano, cuando estás en el espíritu no hay, es Él, eso no se puede explicar, la gente tiene que vivir eso.
Yo creo, hermano, que cuando ese salmo es predicado, cuando es escrito ese salmo, es que David está siendo perseguido por Saúl. ¿Verdad? Yo creo, yo no sé, perdone a los teólogos que yo no, perdón, pero yo creo, hermano, que él está, ¿entiendes? Porque va diciendo, adoré esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Entiendes? Y empieza, y o sea, es poderoso, es poderoso, hermano. Eso de, yo me puedo relacionar con vos sobre eso también. Yo decía, Señor, hasta aquí llegué. Sí, no. Señor, aquí ya estuvo, ya no me voy a levantar Edil, y eso hoy, la vez pasada yo compartía con alguien y dejó de la ansiedad. Es una pandemia. Es una pandemia y bueno, voy a poner parte para los que nos van a ver. Yo tuve que ponerme de pie y porque aún, por ejemplo, yo ya yendo a la iglesia sufría mucho y bastante hasta que empecé a entender y yo dije, tengo que trabajar en mí. Empecé a soltar cosas. Me empecé a cuidar en mi alimentación. Es un punto muy importante para empezar no a vencer, sino que a dominar, porque como es algo natural de nosotros, ya cuando a uno le pega una vez, uno se descuida. Sí. Porque, por ejemplo, yo manejo 10, 12 horas, paso 2, 3 días con eso feo yo tomo acá. Café, hermano, yo no puedo, yo me pongo. Sí. Entonces, yo empecé a cuidarme, me empecé a cuidar en mi alimentación, empecé a dejar la paleada, el pollo chuco, empecé a dejar cosas ricas, pues, que para uno, pero las consumo, pero no como antes, de vez en cuando, no como antes. Empecé a hacer ejercicio. Sí. Estoy hablando de mi ámbito, porque a veces hay personas, Edil, que lo espiritualizan todo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un error que a veces pasamos. Entonces, me empecé a cuidar en mi naturaleza humana, y se lo digo de esta manera porque a mí se me vino palabras a mi mente que me decían, ¿de qué te sirve estar 4, 3, 5 horas arrodillado en tu cuarto, pasar 5 o 1 hora, o te querés comer toda la Biblia, pero sin el hombre natural estás reventado? Y yo dije wow, ¿y esto? Que quise descifrarlo, y ahí entendí que si nosotros no nos cuidamos en el hombre natural, va a ser imposible amar a Dios, porque Él ya nos amó a nosotros. Sí. Pero si no, porque nos recuerda que a veces, por eso le digo que a veces hay cosas y no quiero tampoco que personas saquen de contexto todo, porque en el reino de Dios todo es válido. Sí. Yo empecé entonces a hacer eso y yo decía, wow, pero a descifrarlo es bien difícil, porque uno se encuentra como, hey, espérate, si yo vengo de aquí creyendo de que si yo me meto full con el Señor, que si hago esto, que si... Y yo decía, pero en las noches llegaba que no, me sentía que me moría. Te voy a decir algo. Me volvía, que si alguien me decía algo, encendía, explotaba. Entonces había algo y yo decía, espérate, pero entre más yo me estoy llenando, más palabras estoy aprendiendo, más adoro, más busco en lo secreto. Pero estaba eso. Te voy a una pregunta. ¿Por qué crees que Jesús ayunaba? Buena pregunta. Ayunaba para acercarse más al Señor. Pero él tenía una misión. Y él sabía que no tenía a estar mucho y él tenía que cuidarse. Mira, yo soy malísimo para ayunar. Yo soy malo, hermano. Yo soy malo para ayunar. Pero cuando vas a ayunar, le das descanso a tu cuerpo. Correcto. Por eso él lo hacía. El profesor le mencionaba, gracias por aclararme ahí, y por eso es parte de nuestro cuidado personal. ¿Cómo es posible, hermano, que
yo voy a ministrar a una persona que está pasando por un problema, digamos que, vaya, de ansiedad. ¿Cómo voy a ir yo a ministrar a esa persona si tal vez yo nunca pasé por eso? Y en lo espiritual yo no entiendo. Para poder discernir que una persona está pasando por eso, vos lo ves con los ojos, pero el Espíritu va a dar ese testimonio, el Espíritu sí, te va a mostrar y todo. Vos tenés que discernir que la persona está pasando por eso. Y eso se ve, hermano. Vos puedes ver una persona y vos, no, este tipo está pasando por ataques de pánico, este tipo, porque ya pasaste por eso, vos lo experimentaste. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, el cuerpo te va a dejar saber, hermano. Sí. El cuerpo te va a dejar saber. Entonces, yo hice lo mismo, mira, la alimentación, yo tomo cosas naturales, no es decir que es brujería, pero yo tomo magnesio, muchas cosas que para cuidarme, ¿entiendes? Porque en mi familia hay enfermedades, pero yo le dije al Señor, cuando yo vine a ti, tú me cambiaste el ADN, y yo soy tu hijo. Amén. Y esas maldiciones a mí no me van a tocar, pero yo tengo que hacer mi parte. Si me estoy comiendo harina todos los días, ¿qué va a pasar? Ahí está. Pero es que venimos de un contexto, ya que nos metimos ahí, venimos de un contexto. Dios le está hablando a mucha gente ahorita. Venimos de un contexto que en aquellos tiempos, bueno, o sea, allá en los pueblos donde yo vengo, de Honduras, el pastor que tenía más panza era más ungido. Correcto, ¿eh? Sí. Es bien complicado, hermano. Pero, por ejemplo, Sí. yo la vez pasada escuché un comentario Dios mío, perdónanos, Padre. desde ese contexto venimos. Sí. Por ejemplo, hoy miran a un pastor en un gimnasio, dicen que ese pastor anda mal. Pero es que hay que entender, hermano, ¿cómo? Si una persona va a no ir si una persona... Para que vayamos, para aclarar algo bien ahí, y es algo que está sucediendo en la iglesia en general. Algo que me gustaba, que usted decía, ¿cómo vas a ministrar a alguien si no has pasado por eso, si no has pasado por el proceso? Lo que está pasando a la persona? Así. Pero yo me he encontrado con personas y me ha tocado a veces quererle hablar un poquito del evangelio, pero las personas afuera del sistema del reino andan esquivas. Y ¿qué es lo primero que me dicen? No, lo que pasa es que ustedes, dentro de 4 paredes, son uno y afuera son otra. Entonces, son consecuencias de eso, que todos estamos pasando por un momento de ansiedad y no los hemos dado cuenta. ¿Y qué pasa? Cuando te lo voy a decir que es parte de ansiedad, cuando usted en la iglesia manifiesta todo lo espiritual que pueda, pero al salir de ahí, alguien vino y le hizo algo malo, usted ya reacciona de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo te lo digo por mi experiencia. Claro, porque, yo también lo he pasado. Porque yo hoy, por ejemplo, si yo al salir de la iglesia o ando no solo al salir de la iglesia, ando y alguien tal vez me hace un mal gesto o algo. Va manejando, se te mete algo. Yo ya pienso diferente y yo digo, a ver qué esta persona está pasando. Es que hay que, a veces, yo digo esto siempre. Alabado sea tu nombre. Yo digo esto siempre, hermano, y lo empecé a practicar. Tengo que tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona y tratar de entender a la persona. ¿Entiendes? O sea, si una persona se molesta conmigo, ¿por qué se molesta? ¿Qué hice yo para que esa persona se molestara? Sí. No es fácil. Hermano, uno de los problemas que nosotros, y voy a hablar abiertamente con mi iglesia, tenemos, es que lo primero que le decimos a una persona que no se ha convertido, hijo del diablo, te vas para el infierno. Mira, hermano, yo tengo, y aquí me voy a meter en un tema muy difícil, yo sé que ya casi, ¿verdad? Sí, estamos bien. Yo tengo amigos que, dos personas, una muchacha y un señor, que son personas a las que yo amo, ella está casada con una mujer y él está casado con un hombre. Yo sé que me van a matar aquí, pero yo te voy a decir algo. Esa persona, el señor era mi jefe.
Y cuando él se fue del trabajo, me dijo algo que nunca se me va a olvidar, brother. Me dijo, Edil, me dice, yo nunca había visto a Dios, pero yo lo vi a través de vos. Tremendo. Y eso me marcó. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca le dije hijo del diablo. Yo le mostraba el amor de Cristo. Es que eso nos ha mandado el Padre. A mí, mira, el Señor les dijo a los discípulos, vayan, prediquen. El que creyere, fuere bautizado, ese será salvo. El problema es que nosotros hemos querido tomar el rol del Espíritu Santo y convencer a la gente. Y nosotros no somos el Espíritu Santo para estar convenciendo. Yo sé por qué te estoy diciendo esto. Nosotros no somos el Espíritu Santo para cambiar a las personas, solo Él. Entonces, que ese hombre me dijo, yo vi a Dios a través de vos. Y eso me marcó, hermano. ¿Entiendes? Hermano, yo no puedo ir a menospreciar a una persona. Nadie sabe Así es. por qué esa persona está viviendo esa vida. ¿Qué abusos pasó? ¿Qué le hicieron? Y detrás de eso siempre hay algo de eso. Hay algo oscuro. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que, hay que entender. Mira, hermano, hay lugares que si una persona entra con una minifalda a la iglesia, la corren. Sí, lastimosamente todavía hay. Hermano, no podemos. Aquí, hermano, el reino de Dios se trata de las almas, de salvar a lo que más se pueda. De eso se trata el reino del Señor. No nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Sí. ¿Me entiendes? Esto está difícil. Esto creo que va a haber segunda parte. Tiene que haber, creo. No, pero yo hablando del Señor soy eterno, hermano. Sí, no, pero es que es algo bonito. Un ejemplo, esa es la dinámica de que ha nacido en mi corazón, Edil, poder transmitir esa positividad en las personas. Hay personas que andan buscando una palabra de aliento, andan buscando esa motivación para poder seguir, para poder avanzar, para poder cambiar. Pero a veces afuera se encuentran solo con cosas negativas, cosas que no los van a edificar. Fíjate que rápido, para allá terminamos. Hay un testimonio de un pastor, se llama Miguel Grullón. Él es un pastor, un varón de Dios. Sí. Él cuenta que él andaba descarriado y entró a una iglesia porque quería reconciliarse con el Señor. Y estaba en la administración y de repente el Espíritu Santo vino sobre él y él empezó a orar en el Espíritu, a hablar en lengua. Vino una hermana y le dijo, cállese, que esas lenguas son del diablo. Wow. Ahí nomás dice que se levantó, agarró una Biblia, la despedazó y se fue. Molesto, sí, cualquiera. Hermano, por la ropa, hermano, por cómo hablas. Sí. Hermano, el Espíritu Santo te va a ir cambiando poco a poco. Él es el que te va a cambiar. Sí. ¿Entiendes? Yo por eso, hermano, en mi iglesia, mi pastor nos da duro y nos dice, dejen de estar criticando a la gente. Sí. Dejen hay que Dios es el que va a hacer recibir eso. a la gente en la condición que sea. Llegamos, hermano, y Él nos va a cambiar poco a poco. No, pues, Edil, muchas gracias. Espero volverlo a tener, tal vez en mejores condiciones. Estamos trabajando para esto. Yo creo y he visionado que esto viene en grande. Sí. Y vamos a ver los frutos y vamos a testificar de lo que Dios va a hacer y está haciendo en nuestra vida. Te quiero dar esta palabra, hermano, de parte del Señor. Pequeños comienzos, grandes finales. Así es. Y yo sé que, como una vez te lo dije, yo no sé si te recuerdas de esto. Yo te dije que te miraba en la televisión. Yo te dije que ibas a ser una persona muy importante aquí. Sí. No sé si te recuerdas de eso. Claro que sí, claro, lo tengo presente. Iba a ser muy conocido. Y yo sé que Dios nunca va a dejar que su palabra caiga al suelo. Así es. Y muchas gracias por esta oportunidad. Yo te bendigo tu casa. Que el Señor te siga levantando, que te prospere, para que pueda ser esa puerta de bendición para los que vienen atrás. Para que no seamos como los demás que decimos, ellos tienen que pasar ese proceso. Así es. Que seamos las personas de que le podemos adelantar los pasos a las personas. Amén. Y podamos ser de bendición. Amén. El Dios que me